Mientras Irán arde y el ayatolá Khamenei está muerto después de los ataques de Trump e Israel, William Branham ya había visto todo esto en 1933 y advirtió que América entraría en una guerra en el Medio Oriente que aceleraría el fin de los tiempos. Él acertó con Mussolini, acertó con Hitler, acertó con los carros sin conductor, acertó con una mujer en el poder y ahora el mundo entero está viendo la siguiente señal cumplirse delante de nuestros propios ojos. Quédate hasta el final porque si te vas ahora, te vas a perder lo que Branham dijo que nadie quiere creer. Este video termina en 12 minutos y 47 segundos. En junio de 1933, 7 visiones consecutivas fueron reveladas sobre eventos que sucederían antes del regreso del Señor Jesucristo. Estas visiones no eran especulaciones humanas ni interpretaciones teológicas. Eran revelaciones sobrenaturales sobre guerras, tecnologías, colapso moral y destrucción que todavía estaban décadas en el futuro. La declaración profética registrada en el libro An Exposition of the Seven Church Ages fue clara y directa. El Señor Jesús me habló y dijo que su venida se estaba acercando, pero que antes de que Él viniera, 7 grandes eventos sucederían. Los escribí todos, y esa mañana di a conocer las profecías del Señor. Lo que hace a estas visiones tan extraordinarias es que la mayoría de ellas ya se han cumplido con una precisión aterradora. Mussolini invadió Etiopía exactamente como fue revelado. Hitler llevó al mundo a la guerra exactamente como fue profetizado. Los carros autónomos que fueron descritos ahora circulan por las calles de las grandes ciudades del mundo. Y aquí está la pregunta que toda la Iglesia debería estar haciéndose en este momento. Si 5 o 6 de estas visiones ya se han cumplido con detalles impresionantes, ¿por qué la Iglesia moderna se rehúsa a prestar atención a las visiones que todavía están por cumplirse? ¿Por qué fingimos que no estamos viendo las señales dibujándose justo frente a nosotros mientras el Medio Oriente está en llamas? La Biblia dice en Amós 3:7 que ciertamente el Señor Dios no hará nada sin antes revelar su secreto a sus siervos los profetas. Dios siempre ha advertido a su pueblo antes de los grandes juicios. Advirtió a Noé antes del diluvio. Advirtió a Lot antes de Sodoma. Y advirtió a esta generación a través de estas 7 visiones que ahora estamos viendo cumplirse. Si estás escuchando esto desde algún lugar de México o Latinoamérica en este momento, comenta aquí abajo de qué estado o país nos estás viendo. Quiero saber desde dónde estás siguiendo esta revelación, porque lo que viene en las siguientes partes va a sacudir todo lo que pensabas saber sobre los tiempos en que estamos viviendo. La primera visión revelada en 1933 mostraba al dictador italiano Benito Mussolini invadiendo Etiopía. La visión fue específica. Esa nación africana caería a los pies del dictador, pero él mismo tendría un final terrible a manos de su propio pueblo. La declaración profética fue registrada así. La primera visión fue que Mussolini invadiría Etiopía y esa nación caería a sus pies. Esa visión seguramente causó repercusiones y algunos se enojaron mucho cuando lo dije y no querían creerlo. Pero sucedió exactamente de esa manera. Él simplemente entró ahí con sus armas modernas y tomó control. Los nativos no tuvieron oportunidad. En 1935, solo 2 años después de esta revelación, Mussolini invadió Etiopía y en 1945, el propio pueblo italiano ejecutó a Mussolini y colgó su cuerpo de cabeza en una plaza pública, exactamente como había sido revelado 12 años antes de que sucediera. La segunda visión era aún más abarcadora. Fue revelado que América sería arrastrada a una guerra mundial contra Alemania, liderada por un austriaco llamado Adolf Hitler. Recuerda que en 1933, Hitler acababa de llegar al poder. El mundo todavía no conocía los horrores que vendrían, pero la visión ya había mostrado todo. En el libro de las edades de la Iglesia está registrado: la siguiente visión indicó que América sería arrastrada a una guerra mundial contra Alemania, que sería encabezada por el austríaco Adolf Hitler. Esto fue revelado en 1933, 6 años antes de que la Segunda Guerra Mundial comenzara oficialmente. 6 años antes
de que millones murieran en los campos de batalla de Europa. La precisión es innegable. Ahora piensa conmigo sobre el patrón que se está estableciendo aquí. Si estas dos primeras visiones se cumplieron con total exactitud, ¿cuál es la probabilidad de que las visiones restantes también se cumplan? Y más importante aún, ¿cuál es nuestra responsabilidad ante este conocimiento? La tercera visión entra directamente en el campo de la geopolítica mundial y tiene implicaciones directas para lo que estamos viendo suceder en el Medio Oriente en este preciso momento. Fueron revelados tres grandes sistemas políticos que dominarían el siglo XX: el fascismo, el nazismo y el comunismo. Pero había algo más específico que pocos predicadores tienen el valor de enseñar. La visión fue descrita así en el libro de las Edades de la Iglesia. La tercera visión estaba en el reino de la política mundial, pues me mostró que habría tres grandes ismos: fascismo, nazismo y comunismo, pero que los dos primeros serían tragados por el tercero. La voz advirtió: observa a Rusia, observa a Rusia. Mantén tus ojos en el rey del norte. Observa a Rusia. Mantén tus ojos en el rey del norte. Estas palabras fueron dichas en 1933, cuando la Unión Soviética todavía se estaba estableciendo y décadas antes de que la Guerra Fría dividiera al mundo en dos bloques. La revelación fue específica. No dijo que observaras a Estados Unidos, no dijo que observaras a Inglaterra. Dijo específicamente que observaras a Rusia y al rey del norte. Si conoces tu Biblia, sabes que el profeta Ezequiel en los capítulos 38 y 39 habla sobre Gog y Magog, una alianza de naciones del norte que descendería contra Israel en los últimos días. Ezequiel 38, 5, 6 lista específicamente a Persia, que es el Irán moderno, como parte de esta coalición junto con Gog, que muchos estudiosos identifican como Rusia. ¿Y quiénes son los aliados de Rusia hoy? ¿Quién está del lado del rey del norte en este momento? Irán, la Persia bíblica, la misma nación que está en el centro de los conflictos que explotan ahora mismo en las noticias. En el Sermón Conference fue declarado con autoridad profética: escucha, así dice el Señor, arrepiéntanse. Yo predigo tres cortinas. En el nombre del Señor hay una llamada a la cortina de hierro, que será Rusia. Observa a la China roja. Esa será la cortina de bambú. Son horribles, pero observa esa cortina púrpura que está subiendo en Estados Unidos y sobre el mundo. Si esta palabra está tocando tu corazón ahora mismo, deja un amén en los comentarios. Necesito saber quién está despierto mientras el mundo entero duerme. La cuarta visión, revelada en 1933, parecía completamente imposible para cualquier persona de esa época. Lo que fue mostrado era tan futurista, tan avanzado, que muchos debieron pensar que era locura. Pero hoy, casi 100 años después, vemos esta visión cumpliéndose en las calles de nuestras ciudades. La descripción exacta registrada en el libro de las Edades de la Iglesia fue: la cuarta visión mostró el gran avance en la ciencia que vendría después de la Segunda Guerra Mundial. Esto fue representado en la visión por un carro con techo de plástico en forma de burbuja, andando por hermosas carreteras bajo control remoto completo. Las personas sentadas en ese carro no tenían volante y estaban jugando algún tipo de juego para entretenerse. Lee eso otra vez con atención. En 1933 fue revelada la existencia de carros sin volante, carros controlados remotamente, carros donde los pasajeros estarían jugando juegos en vez de manejar. Esto en una época cuando los carros todavía tenían manivelas para arrancar. Una época cuando los caminos de tierra eran más comunes que el asfalto. ¿Y qué tenemos hoy? Tesla, Waymo, carros autónomos circulando por San Francisco, Phoenix y docenas de otras ciudades. Vehículos que se manejan solos mientras los pasajeros ven películas, trabajan o simplemente descansan. Exactamente como fue revelado hace casi un siglo. Pero aquí está el detalle crucial que la mayoría ignora. Esta visión fue conectada con la cercanía del regreso de Cristo. Fue dicho que estos carros aparecerían justo antes del arrebatamiento. No décadas antes, no siglos antes, justo antes. Los carros autónomos ya están aquí. La tecnología revelada en 1933
ya es realidad. Jesús dijo en Mateo 24:34 que la generación que viera las señales no pasaría hasta que todas las cosas se cumplieran. Estamos viendo las señales. Somos esa generación. El reloj profético no ha dejado de correr. La quinta visión revelada en 1933 abordaba una de las señales más claras del fin de los tiempos: el colapso moral de la sociedad occidental. No era una opinión cultural o una preferencia personal. Era una revelación sobre el deterioro progresivo de los valores que sostienen la civilización. En el libro de las edades de la Iglesia está registrado: la quinta visión tenía que ver con el problema moral de nuestra era, centrándose principalmente en las mujeres. Dios me mostró que las mujeres comenzaron a salirse de su lugar con la concesión del voto. Luego cortaron su cabello, lo cual significaba que ya no estaban bajo la autoridad de un hombre, sino que insistían en derechos iguales, o en la mayoría de los casos, más que derechos iguales. El punto profético aquí no era político ni social, era espiritual. La visión mostraba cómo un cambio en los valores abriría puertas a una degradación moral progresiva que transformaría completamente la sociedad en solo unas pocas generaciones. Basta con mirar alrededor para ver el cumplimiento. La sexta visión era aún más misteriosa y cargada de significado escatológico. Fue revelado el surgimiento de una figura poderosa que ejercería gran influencia sobre los Estados Unidos. La descripción fue impresionante. La visión fue registrada así: entonces surgió en Estados Unidos una mujer muy hermosa vestida con esplendor, y gran poder le fue dado. Era bella de facciones, pero había una dureza en ella que desafiaba descripción. Por más hermosa que fuera, era cruel, perversa y astuta. En algunos momentos fue sugerido que esta figura podría representar el sistema religioso apóstata descrito en Apocalipsis 17, la gran ramera vestida de púrpura y escarlata. En otros momentos fue indicado que podría ser literalmente una figura política de gran poder. Lo que sabemos con certeza es que esta visión fue conectada con los eventos finales antes de la destrucción. Sea una figura literal o el sistema de la Babilonia espiritual, la señal apunta al mismo destino: juicio inminente sobre una nación que ha abandonado sus fundamentos bíblicos. La séptima y última visión revelada en 1933 era la más terrible de todas. Era una visión de destrucción completa, ruina absoluta, juicio final sobre una nación entera. Era la revelación del fin de Estados Unidos como el mundo lo conoce. La descripción fue registrada con estas palabras que cargan peso profético. La última y séptima visión fue donde escuché una explosión más terrible. Cuando volteé a mirar, no vi nada más que escombros, cráteres y humo sobre toda la tierra de América. Escombros, cráteres, humo. Una tierra completamente arrasada donde antes había la nación más poderosa del mundo. Esta revelación fue repetida en sermones a lo largo de décadas, siempre con la misma urgencia, siempre con el mismo llamado para que la gente se arrepintiera mientras todavía había tiempo. En el sermón sobre el mensaje del fin de los tiempos fue declarado: hemos tenido varias guerras y rumores de guerras y días de victoria. Todo esto finalmente culminará en la gran batalla de Armagedón. Ese será el fin de todo. Cuando lleguemos a la batalla de Armagedón, eso resolverá todo. La conexión entre los eventos actuales en el Medio Oriente y esta visión profética no puede ser ignorada por quienes tienen ojos espirituales para ver. Irán está en llamas. Rusia observa y apoya a sus aliados. Israel se defiende. América está involucrada militarmente. Todas las piezas del tablero profético se están moviendo hacia la confrontación final que las Escrituras anunciaron hace miles de años. Si tienes familia, hijos, nietos, personas que amas, deja sus nombres aquí en los comentarios para oración. No sabemos cuánto tiempo nos queda todavía, pero sabemos que cada día es una oportunidad de buscar la cobertura del Altísimo mientras las puertas de la gracia todavía están abiertas. Además de las 7 visiones, también fueron reveladas 3 grandes fuerzas mundiales, llamadas 3 cortinas. Cada una de estas cortinas
representa un poder que moldea los eventos del fin de los tiempos y conduce al mundo a su destino profético. En el sermón The Restoration of the Bright Tree de 1962 fue declarado: existe una cortina de hierro, existe una cortina de bambú, existe una cortina púrpura. Hermano, no temas a ninguna de las otras, pero observa esa cortina púrpura. Ella está sentada justo aquí en el trono, hoy, en este país. La cortina de hierro era Rusia y su esfera de influencia. La cortina de bambú era China y el Extremo Oriente, pero la cortina púrpura fue identificada como la más peligrosa de todas. Era el poder religioso y político representado por el color púrpura, el mismo color descrito en el libro de Apocalipsis capítulo 17, cuando habla de la gran ramera. Ahora observa el escenario actual con ojos espirituales abiertos. Rusia, a la que se nos ordenó observar, está aliada ¿con quién? Con Irán, con la Persia bíblica, con la misma nación mencionada en Ezequiel 38 como parte de la coalición de Gog y Magog, que descendería contra Israel en los últimos días. Ezequiel 38, 2, 6 lista las naciones que formarán esta alianza: Gog de la tierra de Magog, Persia, que es Irán, Etiopía, Libia, Gomer y Togarma. Estudiosos bíblicos han identificado por décadas esta coalición como una alianza liderada por Rusia, incluyendo a Irán y otras naciones del Medio Oriente y norte de África. Exactamente el alineamiento geopolítico que vemos formándose hoy. Los ataques que estamos viendo en Irán no son eventos aislados, son parte de un patrón profético que se está desplegando exactamente como las Escrituras predijeron. El rey del norte se está moviendo, las alianzas se están formando, el escenario está siendo preparado para la confrontación final, y mientras esto sucede, la mayoría de las iglesias siguen ocupadas con conferencias de prosperidad, seminarios motivacionales y cultos de entretenimiento que no mencionan una sola palabra sobre las señales de los tiempos. La iglesia está ciega, ciega al reloj profético, ciega a las señales que gritan desde cada titular de noticias. El 6 de diciembre de 1965, en el sermón Modern Events Made Clear by Prophecy, fue declarado con urgencia profética, lo que resume la hora en que vivimos. Estas palabras cruzaron las décadas y nos alcanzan hoy con la misma fuerza. Fue dicho: las naciones se están despedazando, Israel está despertando. Las señales que los profetas predijeron. Los días de los gentiles están contados, con horrores cercando por todos lados. Mira hacia arriba. Tu redención está cerca. Y luego fue añadido con intensidad: hermano, hermana, es un tiempo aterrador. Observa las cosas que fueron profetizadas, observa las cosas suceder, observa toda la profecía siendo cumplida. Entonces vemos de qué se trata todo esto. No es un montón de fanatismo, es Dios confirmando sus palabras exactamente. Exactamente. Estamos viviendo en los días cuando el rey del norte se está moviendo abiertamente. Los días cuando Irán y Rusia forman alianzas militares contra Israel. Los días cuando la tecnología ha alcanzado exactamente lo que fue revelado en 1933. Los días cuando la apostasía se ha apoderado de las iglesias y la mayoría de los cristianos ya no pueden discernir las señales de los tiempos. Jesús dijo en Mateo 24, 37, 39, que así como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque así como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. El arca de Noé tenía solo una puerta, y llegó un momento en que Dios cerró esa puerta desde afuera. Los que estaban adentro estaban a salvo. Los que estaban afuera perecieron. Hoy la puerta de la gracia todavía está abierta, pero así como en los días de Noé, no permanecerá abierta para siempre. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Existe un propósito divino en que estés escuchando estas palabras en este momento exacto. El Espíritu de Dios está llamando a su pueblo a despertar, a prepararse, a salir de la comodidad religiosa y entrar en una vida de verdadera vigilancia y consagración. Antes de terminar,
Necesito hablarte de algo urgente. Lo llamo el protocolo Gosen, el paso a paso de 21 días para cerrar las puertas espirituales de tu casa antes de que el apretón comience de verdad. No es un libro para leer en el sofá. Es una guía práctica que miles de familias ya están usando para proteger a sus hijos de lo que viene. Cuesta menos que un café en Starbucks, pero vale la eternidad de tu hogar. El enlace está justo abajo en la descripción. No esperes a que las naciones firmen sus acuerdos y la luz se apague. Haz clic ahora y blinda a tu familia antes de que sea demasiado tarde. El reloj está corriendo. Las señales se están cumpliendo. La pregunta ya no es si estas cosas van a pasar. La pregunta es, ¿estarás listo cuando sucedan?